Le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 28. Y dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra que es manantial de vida, tu palabra que nos recuerda, Señor, quién eres tú y todo lo que eres, Señor, capaz de hacer por nosotros, Señor. De cómo envías salvación, Señor, en el día malo, Señor. De cómo traes, Señor, de tu Espíritu y soplas sobre nosotros cuando estamos moribundos, cuando estamos sin aliento, Señor. Señor, te damos gracias porque esa palabra nos vivifica cada día, Señor, como decía el salmista: vivifícame con tu palabra, aleluya. Te doy gracias y te ruego la dirección y la ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para proclamarla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Los discípulos estaban en una barca y de pronto dice que el mar comenzó a embravecerse, comenzaron a levantarse las olas, se levanta una tempestad y de pronto en medio de lo que ellos, en medio de la tempestad y de la tormenta, aparece algo que ellos creían que era un fantasma, pero era Jesús. Y Pedro siempre tan intrépido, y es la parte que quiero, en medio de la tormenta, quiero precisar en este fragmento del evento. Dice que Pedro ve al Señor y Pedro necesitaba que en medio de aquella tormenta necesitaba acercarse a Jesús. Entendía que la presencia de Jesús traía seguridad, que la presencia de Jesús traía reposo, traía descanso. El acercarse a Jesús le iba a estar a un nivel superior de aquella tormenta. Y Pedro, muy intrépido, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero decirle que Pedro tuvo tremenda fe. Pedro tuvo más fe que todos sus compañeros de la barca. Todos se quedaron ahí luchando en la tormenta, luchando para tratar de conservar sus vidas. Pero Pedro tuvo una fe tremenda para decir: yo creo que yo puedo violar las leyes de la naturaleza, de la gravedad, del poder del viento, de todas las cosas, para acercarme a ti. Y si tú mandas, y Pedro reconoce el señorío y el poder del Señor Jesucristo y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice al Señor, le dice: yo sé de lo que tú eres capaz de hacer. Yo sé que estamos en medio de una tormenta, pero yo creo que puedo llegarme a ti a pesar de todas las circunstancias. Si había una tormenta, lo mejor era estar cerca de Jesús. Y Pedro tuvo esta gran fe y tuvo esta gran convicción de que podía lograrlo. Estaba creyendo a lo imposible, a lo que humanamente no podía suceder. Pero Jesús está en la escena y le dice: ven. Solamente Jesús le dice: ven. Y dice que Pedro desciende de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se apoya en el mismo pasaje de Isaías 43, aquel que se apoyaron los amigos de Daniel, cuando decía: cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ahora Pedro se apoya en esa palabra y camina sobre esa palabra cuando dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Y ahí estaba el Señor fiel a la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La presencia de Jesús era manifiesta en medio de la tormenta y Pedro, podía caminar libremente para acercarse a Jesús. Pero dice que al ver lo que Pedro había creído en su corazón, se deshizo de pronto por lo que Pedro comenzó a ver con sus ojos. Dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo. El miedo viene cuando Pedro comienza a ver lo que estaba sucediendo alrededor de él. Muchos dirían que quitó la vista de Jesús, que no miró a Jesús, que no miró al Maestro. Está claro, pero Pedro comenzó a ahogarse por medio de las circunstancias. Dice que al ver, cuando uno empieza a ver y cuando uno comienza, y aquí viene una lección de vida muy importante, cuando uno empieza a ver lo que está sucediendo en el mundo real, cuando uno comienza a quitar la fe de lo que primero creyó, del primer impulso que nos llevó a acercarnos a Jesús, de lo que nos llevó a acercarnos al Maestro, acercarnos a decir, yo sé que yo puedo lograr grandes cosas si solamente tú lo mandas. Cuando Pedro comenzó a ver el fuerte viento, fue que tuvo miedo. El miedo viene cuando empezamos a ver lo que en el mundo real está sucediendo. La palabra dice que las cosas eternas son invisibles. Entonces dice, y comenzó Pedro a hundirse. Y Pedro lanza un grito que quedó para toda la historia de la humanidad. Señor, sálvame. Puede que la vida te traiga tropiezos. Puede ser que venga el miedo a causa de las circunstancias. Puede ser que en un inicio te entregaste al Señor, pusiste toda tu devoción, creíste a cosas que nunca hubieras creído que iban a pasar en tu vida. Todo empezó a transformarse, todo empezó a cambiar, tú cambiaste, tu familia, todos se entregaron, se arreglaron los conflictos con los jefes, con los amigos, con los vecinos, todo empezó a funcionar, pero un día empezaron a suceder las cosas mal, empezaron a pasar cosas que tú no te esperabas y empezó a entrar el miedo a tu vida y empezó a entrar la desconfianza y empezó a entrar la incredulidad. Pero ¿sabes qué? Pedro todavía mantenía una fe para decir, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ese tiene que ser el grito de toda la gente que ustedes conozcan, que están sumidos en toda la basura de este mundo, en toda la maldad de este mundo, en todos los afanes de este mundo, en todos los entretenimientos de este mundo. Ojalá ese fuera el grito de nuestros amigos, que digan, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Que sea el grito desesperado de los pecadores que están hundidos en el océano del pecado, que no pueden salirse, que puedan tener por lo menos una chispa de luz de Cristo para que puedan decir, Señor, sálvame. Todavía la fe de Pedro, a pesar de las circunstancias, era lo suficientemente pequeña como un grano de mostaza para poder clamar, Señor, sálvame. Pedro tuvo mucha fe. Pedro tuvo fe para decir, manda que yo vaya para ti. Pero también tuvo mucha fe para decir, Señor, sálvame. Muchos creen en Dios, pero eso no es una condición exclusiva para salvarse. Los demonios también creen y tiemblan. Pero al que clama y dice, Señor, sálvame, a ese el Señor hace todo lo imposible para extender su mano, dice la palabra, versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor sabía que el Pedro tenía una fe maravillosa,
que Pedro había tenido la fe que no habían tenido los otros que se habían quedado desesperados en la barca. El Señor sabía que Pedro tenía la fe suficiente para decir: Señor, sigo creyendo en ti aunque me esté hundiendo. Ahora creía que podía caminar hasta ti. Ahora creo que tienes poder para sacarme de aquí. Hay que tener fe también para saber que el Señor es el que puede salvarnos de nuestros problemas. Porque a veces ponemos a patalear y a buscar y a hacer las cosas. Y Pedro no trató de nadar para la orilla y decir: me voy para la orilla, Señor, que me cogió la tormenta. Le dijo: sígueme salvando. Tú eres el único que tienes poder salvador en esta situación. Hermanos, el Señor reprende a Pedro y le dice: hombre de poca fe, porque entendió que el momento que empezamos a mirar a las cosas que son reales, no dejan de ser reales, son cosas verdaderas, pero que matan la fe. Esas cosas que matan la fe es suficiente para hacernos desfallecer y hacernos desmayar de la poca fe que teníamos. Por eso es que le dice: ¿por qué dudaste? Mantente en tu posición, Pedro. Yo sigo estando aquí, yo no me he movido. Aunque yo sigo estando en la escena, yo sigo estando en medio de la tormenta. Yo soy el Dios de la tormenta, yo soy el Dios de la barca, yo soy el Dios que estoy guiando tu vida, aleluya. Y dice que cuando subieron a la barca el Señor y él, se calmó el viento. Yo quiero decirte que cuando tú dices: Señor, sálvame, hay una mano desde el cielo que se extiende, que se extiende, que se extiende, que se extiende, que se mete en tu pantano, que se mete en tu estercolero, que se mete en el océano en que te estás hundiendo. Hay una mano salvadora de los cielos, es la mano de Jesucristo que se extiende para asirse de ti, para agarrarte, aleluya. Y aunque te reprenda, es para salvación, aleluya. Es una reprensión para salvación, aleluya. Yo quiero decirte que cuando la gente ve eso, cuando la gente ve la obra salvadora del Señor, cuando la gente ve que hay gente como Pedro, que son capaces de creer que podemos caminar por encima de las aguas, que podemos volar por encima de la tormenta, que podemos incluso estar en la barca sin temor, que no se hunda, porque el Señor está presente. Yo quiero decirte que cuando la gente ve eso, la gente tiene que decir: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y ese testimonio de lo que tú has creído, de por donde tú caminas y hacia donde tú caminas y con quién tú caminas y que quién es el que está contigo caminando, eso hace que la gente se quede asombrada, se quede maravillada y pueda ver al Dios tan grande que tenemos, aleluya. Y pueden decir: verdaderamente el que camina con este es el Hijo de Dios. Y dice que todos adoraron y dijeron: este es verdaderamente el Hijo de Dios, aleluya. Señor, reconocemos que este mundo es tormentoso, que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tantas y tantas cosas, los afanes de este mundo, tantas cosas nos desvirtúan, Señor, nuestra fe para lograr mirarte a ti, Señor. Yo te ruego hoy que tú unjas con colirio, Dios, que unjas nuestros ojos con colirios para no perder la visión de las cosas celestiales y de verte a ti, Señor, de verte a ti en medio de las tormentas terribles de este mundo. Oh, Señor, podemos ir a ti. Podemos ir a ti, Señor. Si tú lo mandas, podemos caminar sobre las aguas y a pesar de todas las dificultades, oh Dios. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú seas con todos los hermanos que están pasando por tormenta ahora mismo, que tú le hagas caminar por encima de las aguas, que no se aneguen, que no se ahoguen,
que como aquel río de Ezequiel, Señor, se dejen llevar, oh Padre, que lo que fue de aguas turbulentas, un río de aguas turbulentas, que tú lo conviertas en el río de tu presencia y les des paz y los lleves, Señor, a la orilla con gozo y con paz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.